Te pido que te quedes hasta el final de esta historia, porque sé que lo que voy a contarte puede cambiar tu forma de ver muchas cosas, y solo al final podrás comprenderlo todo como realmente fue. No sé si lo que viví esa noche fue un sueño, una visión o algo más profundo. No puedo explicarlo con palabras simples, pero si sigues leyendo, entenderás por qué este relato es tan importante para mí. Todo comenzó en un día cualquiera, como esos en los que las rutinas parecen envolvernos sin darnos cuenta de lo que está a nuestro alrededor. Vivía en un pequeño pueblo al norte de Segovia, un lugar tranquilo rodeado de montañas y campos interminables. La vida allí era apacible, pero en ocasiones, el silencio del entorno me hacía sentir que algo faltaba. Mis hijos ya no vivían en casa, y mi marido, que siempre había sido mi compañero de vida, había partido hacía unos años. Aunque no estaba sola, sentía una extraña sensación de vacío, como si hubiera algo que aún necesitaba comprender. Recuerdo que esa tarde, tras cenar, me senté frente al fuego. La chimenea encendida me daba calor, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido semanas atrás. Había tenido unos sueños raros, sueños en los que veía a personas que no conocía, pero que sentía cercanas. Sus rostros eran borrosos como si intentaran decirme algo, pero no conseguían hacerlo. Cada vez que me despertaba, sentía un extraño peso sobre mi pecho como si alguien estuviera observándome. Y esa noche algo en el ambiente me decía que algo estaba a punto de suceder. Era ya tarde, y yo había decidido ir a dormir. Pero cuando me acosté, la sensación de inquietud seguía presente. Cerré los ojos, pero no podía dejar de escuchar el crujir de la madera en las paredes, el viento que soplaba suavemente, como un susurro lejano. Y de repente fue como si el mundo entero se hubiera desvanecido. La oscuridad de la habitación desapareció, y ante mí se presentó un paisaje extraño. Estaba en un campo, pero no era el campo que conocía. No había árboles ni montañas, solo un vasto prado de hierba alta que se movía al ritmo del viento. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras, y todo tenía un aire sombrío, pero no de miedo. Era más bien expectante. A lo lejos vi personas que caminaban entre la hierba, pero no lograba ver sus rostros con claridad. Se movían con lentitud, como si no pudieran avanzar, como si algo las atara al lugar. Algunas de ellas se detenían y miraban al cielo, otras caminaban sin rumbo. Era como si estuvieran atrapadas en algún tipo de limbo, sin poder salir de allí. Y fue entonces cuando una de esas figuras se acercó a mí. Era una mujer, de aspecto suave y sereno, pero con una mirada triste. Tenía el cabello largo recogido en un moño, y llevaba un vestido blanco, aunque algo gastado por el paso del tiempo. Se me acercó lentamente y cuando estuvo lo suficientemente cerca, me habló. Su voz no era fuerte, pero era clara, como si viniera de un lugar muy profundo. «Estamos atrapados», me dijo. «No podemos irnos. Nos negamos a aceptar que ya no estamos entre los vivos». Su mirada estaba llena de tristeza, pero también de desesperación, como si estuviera pidiendo ayuda, aunque no supiera cómo hacerlo. No supe qué decir. La vi con atención, pero mis palabras no salían. Mi mente estaba en blanco y no entendía cómo había llegado hasta allí. Era un sueño. Una pesadilla. La mujer continuó hablando como si leyera mis pensamientos. Los vivos no pueden vernos, pero nosotros tampoco podemos verlos completamente. Solo algunos, los que están cerca, los que están a punto de cruzar. Pero no sabemos cómo hacerlo. Estamos atrapados en un ciclo, esperando que alguien nos libere. En ese momento un miedo inexplicable se apoderó de mí. No era miedo por mí misma, sino por ellos. Sentía que esos espíritus no estaban allí por casualidad, que había algo que debía hacer para ayudarlos. ¿Pero cómo? No tenía ni idea de cómo podía ayudar a esas personas, si ni siquiera sabía quiénes eran. Intenté hablar, pero no pude. Era como si las palabras se desvanecieran antes de salir de mi boca. La mujer me miró como si supiera lo que pensaba, y me dijo, «Diles a los que todavía están aquí, entre los vivos, que no tengamos miedo de partir. Que acepten lo que somos, que no huyan del final, porque el final es solo un comienzo. La vida no termina cuando dejamos este cuerpo. Solo cambia.
En ese instante algo extraño ocurrió. Las figuras que estaban en el prado comenzaron a desvanecerse, como si se desintegraran en el aire. La mujer me miró por última vez y con una sonrisa triste pero agradecida, desapareció también. Y de repente desperté. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba de vuelta en mi cama, con el corazón acelerado. Miré el reloj, era las 3:30 de la mañana. ¿Había sido un sueño? ¿O había sido algo más? No podía dejar de pensar en lo que había experimentado. La sensación de haber estado en ese otro lugar, entre esos seres, seguía presente. Y la advertencia de la mujer, sus palabras, me perseguían. ¿Cómo podía ayudar? ¿Qué debía hacer? Decidí que tenía que ir a la iglesia del pueblo. No soy una persona especialmente religiosa, pero sentí que tenía que estar allí, como si algo me empujara a hacerlo. Era un lugar pequeño, sencillo, pero para mí, siempre había tenido algo especial. La iglesia con sus viejas paredes de piedra y el altar sencillo, siempre me había dado una sensación de paz. Pero ese día era diferente. Cuando entré sentí una calma extraña, como si algo estuviera aguardando. Me senté en uno de los bancos y me quedé allí, en silencio, sin saber qué hacer. Cerré los ojos y pensé en las palabras de la mujer. ¿Cómo podía ayudar a esos espíritus? ¿Qué podía hacer para que pudieran descansar? Y fue entonces cuando escuché algo. No era un sonido concreto, pero lo sentí. Era una presencia, algo que estaba allí conmigo. No pude ver nada, pero sentí que algo me estaba observando. En ese momento comencé a hablar, a decir en voz baja lo que sentía. Les hablé a esos espíritus, a esos seres que no podían encontrar la paz. Les dije que no tenían que temer, que aceptaran su partida, que entendieran que la muerte no es un final, sino una transición. Les hablé como si estuvieran allí, como si me estuvieran escuchando. Y aunque no vi nada, sentí una especie de alivio, como si de alguna manera estuviera haciendo lo correcto. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me sentí diferente. Ya no había esa inquietud en el aire. Aunque no entendía todo lo que había sucedido, algo en mi interior había cambiado. No sabía si había liberado a esos espíritus, si realmente había hecho algo por ellos, pero algo me decía que había hecho lo que debía hacer. Desde esa noche nunca volví a tener ese tipo de visiones ni esa sensación de presencia. Pero sentí, de alguna manera, que todo estaba bien. Como si esa paz que les había transmitido también se hubiera quedado conmigo. Y si alguna vez sientes esa inquietud, ese vacío inexplicable, no temas. Puede que sea solo una llamada, una invitación a comprender algo más grande que tú, algo que te ayudará a encontrar paz en medio del caos. Porque aunque no podamos verlo todo, siempre hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir.